Como informábamos, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen de la jueza Marcela Vargas y decidió la prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva para el ex senador de Gustavo Penades y el profesor de Historia Sebastián Maubecín hasta el 10 de junio de 2025, es decir, que hasta ese momento volverán a estar en la cárcel. Uno de los fundamentos es el riesgo de entorpecimiento de la investigación y también habla del riesgo para las víctimas y testigos. Para hablar sobre esto estamos en contacto con Juan Raúl Williman, que es abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, quien defiende a las víctimas del caso Penades. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo tomaron esta decisión del Tribunal de Apelaciones, que lo que hizo fue revertir la decisión que había dado en primera instancia la jueza Vargas? Bueno, en realidad había dos posibilidades, ¿no? Lo cierto es que cuando nosotros apelamos teníamos la convicción de que efectivamente la sentenciante en realidad no había valorado bien a nuestro criterio el mantenimiento de los riesgos procesales. Entonces, que guardábamos esperanza de que el Tribunal de Apelaciones revisara esta posición que había tomado la sede. Solo para recordar, la sede había tomado como posición, que es lo que no compartimos con todo respeto, que el tiempo había de alguna manera morigerado los riesgos procesales que acabo de nombrar, es decir, sobre todo el riesgo y la seguridad de las víctimas y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación. Cuando nosotros apelamos en una apelación automática, que por suerte es muy rápida, el sistema acusatorio tiene eso respecto a la oralidad, ¿no? Se apeló de forma automática en el momento, se expresaron los fundamentos y los agravios que teníamos contra la sentencia, y en 48 horas subió el tribunal. Obviamente siempre había una posibilidad cierta de que se mantuviera la prisión domiciliaria total con dispositivo electrónico, y había otra posibilidad cierta, que es que efectivamente compartiera con la Fiscalía y con nosotros de que efectivamente el mero paso del tiempo no morigera los riesgos procesales, porque en general los riesgos procesales son proyecciones lo más seria posible, lo menos abstracta posible, de que efectivamente las personas imputadas de un delito puedan o atentar contra la seguridad de las víctimas o eventualmente entorpecer la investigación. Lo cierto es que igual el tribunal relevó los tres riesgos y entiende que hay los tres riesgos típicos procesales latentes, son muy probables y son un caso especial, porque no solo es una proyección de lo que puede pasar, sino que el tribunal claramente estableció que además estos riesgos procesales en realidad ya habían sido de alguna manera probados por la conocida trama que tiene a 6 personas condenadas y a 2 más formalizadas. Entonces, a partir de nuestros agravios, nosotros entendíamos que el tribunal podía llegar a compartir esta posición y revocar, y fue lo que terminantemente sucedió, ¿no? Si bien, lógicamente, tanto Penades como Maubecín tenían que cumplir con prisión domiciliaria en esta prácticamente semana que estuvieron desde la anterior instancia hasta ayer, sí. ¿Hubo algún tipo de tratamiento especial para con las víctimas? Digo, porque no es lo mismo que estas dos personas estuvieran presas, detenidas en una cárcel, a que estuvieran en su casa, independientemente de que uno es consciente de que deben cumplirla, porque hay resortes que lógicamente denuncian si no cumplen con eso, pero ¿hubo algún tratamiento distinto para las víctimas? ¿Alguna precaución? No, se les avisó, en realidad estaban muy atentos, sobre todo, por ejemplo, algunas víctimas que el consultorio tiene, que estamos más en contacto a veces con la mamá o los papás, que se comunicaron con nosotros para saber un poco y para entender si tenían que tomar algún recaudo más. En realidad nosotros dijimos que en principio se quedaran tranquilos, que nosotros tenemos una especie de doble barrera de protección. Una es la reserva de la identidad, que es muy importante para ellos. Y bueno, por supuesto que más allá de las discusiones y los puntos de vista sobre este tema, las posibilidades de entorpecimiento y de acceder a las víctimas estando en el domicilio con todo el alcance, ¿no? Internet, comunicación, posibilidad de ser visitado por cualquier persona, etcétera, no son las mismas que en el sistema penitenciario, que es muchísimo más restringido, aunque alguien podrá decir, bueno, por ahí también efectivamente uno puede tener teléfono y contacto, sí, pero es muy distinto, es muchísimo más restringido. Entonces, en realidad, simplemente nos comunicamos con ella para explicarles la situación, para intentarle llevar tranquilidad y para explicarles esto también, que en realidad esto había sido apelado y que se esperaba la resolución del Tribunal de Apelaciones, por sí o por no, pero eventualmente, según lo que el tribunal resolviera, veríamos qué otras medidas podíamos tomar. Ahora creo que ya no es necesario, creo que la doble protección, la doble barrera de protección se encuentra más vigente que nunca.
la reserva de la identidad se mantiene y además la prisión preventiva efectiva, ¿no? Es lo que en definitiva les termina de dar la tranquilidad de que, no va a tener ningún inconveniente de los que ya pasaron, ¿no? Porque nosotros ya sabemos que acá había un aparato montado, tenía como cabeza de ese aparato y como jefe del operativo a un ex jerarca del INR con muchísimos contactos. Entonces es difícil, por eso para nosotros era difícil sostener que con riesgos procesales que se concretaron, con un entorpecimiento de la investigación que se dio y con el riesgo de la víctima que estuvo latente, efectivamente no se revocara. De hecho, vi hace muy poquito, porque yo no sabía, se habló en una audiencia de una de las personas que había participado en la trama y estaba condenado por abreviado, que se había mudado porque había sido objeto de amenazas. Imagina, y estamos hablando en realidad no de una de las víctimas, sino de una de las personas. Sí, que tenía la condición de policía y que había participado en la trama, o sea, estaba del otro lado, para decirlo de alguna manera. Sin embargo, se había mudado sin dar aviso por la situación que está viviendo. Entonces, en definitiva, parece razonable la decisión lo más razonable a nuestro criterio, y con todo respeto que ya tenemos a la doctora Marcela Vargas, en este punto parecía lo más razonable mantener la medida de prisión efectiva, ¿no? ¿Ustedes entienden que esa trama, que en su momento y que lo que intentó fue identificar a las víctimas para lograr que no testificaran contra Penades de alguna forma, entienden que esa trama continúa? Bueno, no sabemos si continúa, pero el elemento que te doy, que es algo que salió en la prensa, que como pasa muchas veces, a veces uno se entera más por la prensa que por el propio expediente, pero bueno, el hecho de que esta persona apareciera y comentara que estaba siendo objeto de amenazas, lo que te da cuenta es de que algo latente hay, no sé qué es, no tenemos exactamente claro qué, pero el tribunal es un relevamiento de las posibilidades con las que cuenta un imputado que tenía este grado de poder, ¿no? De hecho, algunas cuestiones que releva tienen que ver con el uso de contactos e influencias que una persona normal seguramente no tendría, y que eso está latente. Marco esto porque el otro argumento de la jueza cuando dictó su sentencia y cambió la efectiva domiciliaria, entre otras cosas dijo que el paso del tiempo había morigerado los riesgos y que el imputado ya no era el mismo y ya no tenía el mismo poder. Y el Tribunal de Apelaciones no comparte eso, que nosotros también nos agraviamos en ese aspecto, porque entendíamos que estaba demostrado en el expediente que el imputado con una llamada conseguía datos e información que una persona normal no. Entonces, eventualmente, yo no te podría decir esto está absolutamente vigente, pero tampoco podría decir, o no me animaría a decir, porque no tengo cómo probarlo, y podría suponer que no, que efectivamente pueden haber todavía intentos de conseguir información por medios no adecuados, y esa proyección que uno hace es lo que le permite sostener fundadamente y no de forma abstracta que el riesgo procesal todavía se mantiene. Este policía en la audiencia habían señalado que era una pieza clave para el juicio porque va a testificar y dar información, digamos, de esa trama. Él lo que aseguró, y que por eso tuvo desaparecido, la fiscal demostró preocupación en la audiencia porque estaba desaparecido. Lo que planteabas es que de alguna forma esas amenazas que recibió él tienen que haber sido ordenadas por alguien que haya formado parte de esa trama. Eso sin duda, porque eventualmente, como al ex senador se le imputan varios delitos, y más allá de todos los delitos originales, también se le termina empleando la formalización e imputando delitos que están vinculados a esta trama, son delitos de corrupción. Obviamente hay testigos que van a tener que declarar respecto de quién ordenó qué y cómo, porque además no vamos a hacer todo el cuento porque es reservado, pero esta persona era una pieza clave en ese entramado, casi mano derecha del jerarca del INR que estaba a cargo de esto. Entonces su declaración pasa a ser muy importante también. Pero bueno, obviamente acá el problema es que las personas que se acercan tienen miedo. De hecho, esta declaración es importante, pero a 3 días de la audiencia apareció un testigo con declaraciones muy importantes que involucra a ambos imputados y también pidió reserva de la identidad. O sea, y así lo explicó la Fiscalía en la audiencia. O sea, y para que declarara y aportara la información a la carpeta, se le tuvo que dar
la garantía de la reserva de identidad a este testigo solo por un tiempo. En realidad ella estaba dispuesta a declarar en juicio oral y público, como cualquier testigo, pero no estaba dispuesta a dar su primera declaración en sede administrativa sin reserva, por lo menos por ahora, porque tenía miedo, ¿no? Y hay otras declaraciones más que seguramente se vayan a dar y tengan las mismas características, por lo menos por ahora. Supongo yo que muchas de las identidades reservadas que hoy existen en juicio y ya con otras garantías dejen de serlo, pero no por ahora. Lo que contesta esta pregunta de ustedes es si esto está latente y si es verosímil y proyectable que aún todavía hayan maniobras en este sentido, que es lo que justifica la cautela, ¿no? Que haya aparecido en estos últimos días, posterior a que se marcara la prisión domiciliaria para Penades, que haya aparecido este policía que cambió de domicilio, como usted lo mencionaba anteriormente, y que denunció haber visto cosas raras en los últimos meses, en las cercanías a su casa y demás, ¿puede haber llevado también a esto último de ayer, de que volviera a la cárcel tanto Penades como Mauvecín? Y bueno, lo que seguro, claro, no es un dato que esté en el expediente, porque hasta que la Fiscalía no le toma declaración para ver qué le pasó, por qué se mudó, porque esto, te repito, es un dato periodístico del que no dudo, pues seguramente la investigación esa la hizo un periodista con el rigor de siempre, pero sin duda que aporta a lo que se venía planteando. Es decir, en general, en otros casos los riesgos procesales solo se proyectan. No es que necesitan estar concretados para disponer la medida cautelar. Se proyectan con bastante seriedad. Vuelvo a repetir, esto lo dije varias veces, la prisión preventiva efectiva es una excepción a la regla. Estamos todos de acuerdo desde el punto de vista teórico que la regla es que las personas esperen el juicio en libertad, salvo que efectivamente existan riesgos procesales concretos, como pasa en este caso. Entonces, en realidad, la existencia de riesgo en general es una proyección. Creo que en este caso la diferencia sustancial es que no es algo que solo se proyecta, es algo que pudimos constatar con la trama, y este episodio en realidad lo que demuestra un poco es que esta proyección es bastante certera, por lo menos para el caso concreto sigue sucediendo. Claro, es decir que en los casos en general no tiene por qué comprobarse que efectivamente, por ejemplo, las víctimas fueron perseguidas para que se le dé una medida cautelar con ese argumento, con solo el hecho de que pueda existir o que se entienda que tienen los recursos para... Sí, y lo que tiene que ser es concreto. Lo que no puede decir la Fiscalía es riesgos abstractos. Yo no puedo decir, creo que Macarena y Nicolás van a entorpecer la investigación. ¿Por qué? No, bueno, lo creo de forma abstracta porque me parece... No, eso... Seguro es rechazada la medida cautelar si lo plantea de forma abstracta. Si concretamente dice, no, lo que pasa es que Nicolás trabaja en determinado servicio público, tiene acceso al sistema de gestión de seguridad pública y además, entonces empieza a agregar elementos que demuestran, de alguna manera argumentando de que efectivamente tiene una chance cierta y puede pasar, perfecto. Entonces deja de ser una explicación abstracta para ser una concreta. Y eso que es concreto sigue siendo una proyección, porque puede no tener prueba de que haya hecho nada. Simplemente está diciendo que lo tiene. Lo mismo pasa con el riesgo de fuga. No sabemos si se intentó fugar. No es lo mismo que ya tenga un intento de fuga, que hace que el riesgo sea plausible y proyectable con mucho más seriedad, que simplemente yo tenga elementos, como decir, no tiene arraigo, no tiene familia, no tiene trabajo, vive cerca de la frontera seca. Te doy dando elementos de que indican que hay grandes chances de que se fugue, pero no hubo un intento. Ahora, cuando ya hay un intento, ya se concretó, obviamente es mucho más fácil la justificación del riesgo y la proyección de que eso que pasó vuelva eventualmente a pasar, ¿no? Hablamos más temprano con Macarena de los plazos de la justicia, que muchas veces se dilatan bastante. ¿Cómo son los plazos en este caso puntualmente? Hasta el 10 de junio sí. Van a estar detenidos ambos en una cárcel, digamos, pero después, ¿cómo sigue todo esto? Yo tengo un matiz ahí de que los plazos, yo entiendo que obviamente cuando uno está defendiendo a un imputado, el tiempo apremia y el tiempo de la investigación largo es algo que realmente complica, en el sentido de que pesa sobre su espalda una investigación penal que en realidad no tiene acusación, solo está formalizada. Pero también es cierto, lo contrario, es que las investigaciones así de complejas llevan tiempo. Y también es cierto que el Estado tiene respecto a este tipo de delitos una obligación que asumió por convenios internacionales, que indica que tiene que llevar una investigación diligente, la palabra correcta es con una diligencia reforzada, y tiene que agotar todos los medios posibles para que la investigación se agote. Entonces,
es verdad que hace un tiempo que se viene investigando, pero también es verdad que la Fiscalía tiene que analizar un montón de información y mucha información todavía no la logra analizar. Porque además depende de los equipos policiales. O sea, la pericia del celular no es solo extraer la información, porque extraer la información es algo muy simple. El problema es después sentarte a analizar toda esa información y qué de esa información es útil para el caso. Entonces, así como tenés celulares para analizar, interceptaciones telefónicas con charlas para analizar, testigos para tomar declaración, todo eso lleva un montón de tiempo, que implica que razonablemente, en una investigación de esta magnitud, con tanta información, la Fiscalía no puede hacerlo en el tiempo normal. El tiempo normal es que formalizar la investigación en un año debería acusar. Bueno, acá se pidió una prórroga, esa prórroga es hasta junio, hay una chance cierta de que la Fiscalía termine su investigación y pueda acusar en junio, y si le queda algo pendiente, a lo sumo podrá pedir una nueva prórroga, pero nunca más allá de los 2 años en total. Entonces, los plazos, supongo yo que por el ritmo que trae Fiscalía y con el que viene trabajando, tal vez para junio llegue con la acusación pronta. La acusación es ya los hechos delimitados, las figuras penales ya, la calificación jurídica ya realizada, y la pena, que hoy no está establecida, porque eso se pide en la requisitoria del Ministerio Público, y ahí se le da traslado a la defensa para contestar la acusación y se pasa a la etapa de conocimiento, ¿no? O sea que control de acusación y juicio oral. Pero para eso tiene que agotar la investigación a criterio de la Fiscalía, y en eso viene trabajando. Supongo es posible prever que la Fiscalía llegará para junio con eso, pero si no es así, también es absolutamente normal que si le quedan cosas pendientes, pide una prórroga para terminar la investigación y ahí sí deducir acusación fiscal. Bien, Juan Raúl Williman, abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, que defiende a las víctimas del caso Penades, muchas gracias por estos minutos en Doble Clic. No, por favor, un gusto estar como siempre con ustedes. Saludos para todos. Saludos. El café de la mañana con Doble Clic. Clic.